en este momento estamos en diálogo con Constanza Caffarelli, doctora en Ciencias Políticas y licenciada en Antropología, que nos trae su columna de análisis político. Constanza, ¿estás por ahí? Estoy acá, ¿cómo va? ¿Cómo están Hola, ustedes? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy, Coti? Bueno, visto y considerando que estamos en vísperas de los 40 años ininterrumpidos de democracia, quería que conversemos un poco sobre la historia de la democracia en Argentina y que, bueno, recuperemos un poco esa experiencia histórica, pero también la experiencia reciente, y que nos acordemos de la figura de don Raúl Ricardo Alfonsín, el primer presidente de la recuperación de la democracia en el 83. No fue el primer presidente democrático, pero sí el primero de la recuperación reciente, digamos. Bien. Bueno, me parece interesante, son días, ¿no? El lunes 30 se cumplieron 40 años de aquel domingo 30 de octubre de 1983, en el que votamos, yo era en ese momento pequeña, todavía no votaba, pero en el que sí los argentinos pudimos recuperar el derecho a elegir nuestras autoridades después de un periodo oscuro como fue la dictadura cívico-militar entre el 76 y el 83. Y eso nos genera, digamos, en el día de hoy algunas sensaciones agridulces. Yo quiero quedarme con las más dulces, con lo que fue, digamos, ese momento, a la luz de la historia, digamos, de lo que venía sucediendo durante el siglo XX en Argentina a nivel político, ¿no? Recordemos que fue un hito para la Argentina la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, cuando se aprueba el sufragio universal, bueno, masculino en ese caso todavía, ¿no? Secreto y obligatorio, que significó la ampliación de los derechos políticos para la ciudadanía. Hasta ese momento la participación política era muy restringida, había adulteración de resultados, había permanentes tensiones y luchas de los sectores populares por ser incluidos políticamente, por participar políticamente. Esto lo entendió Sáenz Peña, y a partir del acompañamiento de líderes como Hipólito Yrigoyen o Lisandro de la Torre, bueno, presentó este proyecto para cambiar de raíz un poco lo que era el sistema político argentino, y entonces se instaura el voto secreto y obligatorio en nuestro país. Y en 1916 llega por primera vez a presidente un candidato que es electo por los sectores populares, como fue Hipólito Yrigoyen. Sí. Y ahí los conservadores se retiran de la escena, van perdiendo poder, pero vuelven por la fuerza en 1930, una década que recordamos como década infame. Digo, hago un poco esta reconstrucción histórica para que recordemos que nuestra historia fue una historia de permanentes interrupciones de ese orden democrático que costó forjar y que permanentemente fue interrumpido por golpes de Estado, ¿no? En el 30 con el general José Félix Uriburu, digamos, y después, digamos, llegar hasta el 40 hubo permanentemente recambios bajo regímenes de facto y golpes. Hasta que en la década del 40 ya se empieza a forjar una relación entre un líder, que es Juan Domingo Perón, que se va a convertir en el 46 en presidente electo, una relación muy intensa y muy interesante, no solamente a nivel histórico, sociológico y político, sino importante para nuestra historia, digamos, política, fue vertebradora. Y esta relación tan intensa entre el pueblo trabajador y Perón le permite construir este liderazgo que se va a legitimar, como decíamos, en las urnas en el 46. Y entre el 46 y el 52, el 52 y el 55, Perón es presidente. Y en esos años tenemos otro hito, que es el voto femenino, ¿no? Que en el 51 las mujeres pudimos votar por primera vez. Bien. Y en el 55 volvemos a encontrarnos con golpes de Estado, el peronismo queda proscripto, no es proscripto como fuerza política hasta 1973, permanentemente nos volvemos a encontrar con recambios de facto, con gobiernos tutelados, hubo dos presidentes electos, pero digamos siempre eran gobiernos tutelados, la amenaza permanente de las fuerzas militares que tomaban el poder hasta principios de los 70, donde hay una recuperación, digamos, del entusiasmo de la juventud, una participación política muy importante, pero también que, digamos, genera sus controversias, porque fue una época de violencia política. Y ahí nos encontramos con un Cámpora, electo presidente en el 73,
Perón en el 74, bueno, finalmente cuando fallece Perón, asume Isabel Perón, y el resto es historia más conocida, sobre todo Claro. para las personas más jóvenes, en el 76, dictadura cívico-militar. Digo, vuelvo a decir, hago este recorrido porque más allá del dato histórico o del punteo, me parece interesante ante la situación en la que estamos hoy, de cara a este balotaje próximo en el 19 de noviembre, Sí. que recordemos, digamos, lo que significó vivir en democracia, lo que nos ha costado recuperarla, mantenerla, y que también pensemos un poco, bueno, qué es lo que en definitiva, que sobre eso hablaremos un poquito más ahora adelante, pero qué es lo que en definitiva estamos eligiendo, qué es lo que estamos discutiendo, ¿no? Cuando se discute, bueno, estamos hablando de candidatos con propuestas más o menos disparatadas, con propuestas con las que estamos más o menos de acuerdo, con candidatos que se reciclan o no en el sistema político, o en definitiva lo que estamos discutiendo es la democracia como un sistema de derechos, ¿no? Yo Sí, creo sí. que Y los discursos negacionistas que se están dando en este momento. Claro. Hay consensos justamente, ¿no?, sobre los derechos humanos que eran, digamos, prácticamente indiscutibles en la sociedad argentina, si bien siempre hubo, digamos, bolsones que los cuestionaron o que, digamos, sacaron como alguna especie de rédito político de ciertos debates en torno a estos consensos. Bueno, hay cuestiones que prácticamente, no te digo absolutamente, pero la gran mayoría de la sociedad argentina estaba de acuerdo respecto de la importancia del respeto de los derechos humanos, de la condena a la violación de esos derechos humanos de manera tan atroz y sistemática como sucedió entre el 76 y el 83. Bueno, que esas cosas hoy empiecen a estar nuevamente como en duda, nos tiene que llamar la atención, y quizás es interesante que nos llame a la reflexión, ¿no? Sí. Y me gustaría también recuperar un poco del entusiasmo de aquel 83, ¿no? Digo, después de esta dictadura entre el 76 y el 83, el terrorismo de Estado, el secuestro, desaparición, asesinato de miles de personas, de 30.000 personas, Sí. el plan de robo sistemático de bebés, como todas esas atrocidades, y por eso se los considera crímenes de lesa humanidad y se los vuelve a enjuiciar aún después de las leyes de obediencia debida o de punto final o de los indultos que dio el presidente Menem, entonces presidente Menem. Bueno, todo ese periodo, digamos, tan oscuro que empieza a pasar en el 83, cuando, digamos, hay diferentes situaciones, ¿no? Por un lado, recordemos la Guerra de Malvinas, que fue una de las grandes calamidades de nuestra historia argentina reciente, y por otro lado, un gran desgaste y una situación económica absolutamente complicada, con una inflación del 400%, hacia el final de la dictadura. Entonces las juntas militares se dan cuenta que, bueno, que tenían que dar paso a otra cosa, y que la situación era absolutamente compleja, y deciden, en el contexto de algo que se conoció como la multisectorial, llamar a elecciones. Eso se anuncia en febrero del 83. Y ese año fue un año de mucho trabajo y de mucho entusiasmo, en un contexto que era muy difícil. O sea, salir a la luz con una posición política, manifestarse, ser reconocido, todavía era muy difícil porque era bajo riesgo de ser señalado, ¿no? Claro. Y entonces, nada, pensemos que en ese año 83 el radicalismo consiguió 1 millón nuevo de afiliados y el peronismo 3 millones, ¿no?, de nuevos afiliados. O sea que había todo un entusiasmo muy importante. Y en este contexto, bueno, aparece la figura de Raúl Alfonsín, que fue el candidato de la Unión Cívica Radical, pero una figura de carácter progresista, un dirigente muy carismático, que implicaba una renovación del radicalismo, ¿no?, en lo que eran sus líneas internas, una figura más más vinculada a lo que hoy podríamos decir la centroizquierda, que despertó mucho entusiasmo entre la juventud, entre los jóvenes y adultos jóvenes, que veían con mucho interés y con mucho entusiasmo la recuperación democrática. Y entonces, ese 30 de octubre de 1983, en esas elecciones,
Alfonsín se alzó con el 52% de los votos y el candidato del peronismo, que era Italo Luder, un 40%. Eso fue un verdadero hito, y creo que bueno, que hay que, por muchas otras situaciones hay que reivindicar la figura de Alfonsín, ¿no? Que muchas veces nos la olvidamos, pero que fue realmente una persona que muy importante, una figura muy importante para que hayamos podido llegar hasta acá 40 años después. Tal cual, tal cual. Sí me gustaría recordar y recuperar la figura de Alfonsín y volver a plantear, ¿no? Esto de, en un contexto en el que era absolutamente difícil, como si bien, digamos, no podemos decir que haya sido todo positivo, que no tengamos críticas para hacer a ese gobierno o a lo que sucedió en ese entonces. Por supuesto que hubo cuestiones que uno podría decir, bueno, la obediencia debida, el punto final, pero también tenemos que rescatar, digamos, cómo se trabajó para reconstruir la institucionalidad, el informe de CONADEP, el juicio a las juntas. Digo, el juicio a las juntas, que tan gráficamente está documentado en la película argentina 1985, bueno, no era fácil en ese momento. Decir, bueno, la Junta Militar no quiere avanzar con este proceso, hagámoslo por la justicia ordinaria. Bueno, era muy complejo, ¿no? Y eso le costó también levantamientos y, digamos, presiones de la corporación militar. Y también hay que recordar cómo Alfonsín se enfrentó a grupos económicos, a otras corporaciones que presentaban resistencia a un proyecto, digamos, de carácter más progresista que él quería implementar. Sabemos que la economía justamente no fue su fuerte y que entonces, en el marco de un contexto hiperinflacionario, de complejización cada vez más de la situación económica, entregó el poder anticipadamente, pero entendiendo también que era una manera de zanjar ese momento de gran crisis económica. Sí, acá... Pero creo que hoy... Sí. No te escucho, dale. No, que acá, como decías esto, ¿no? De recordar la figura de Alfonsín, hicieron acá en la UCR varias actividades durante todo este fin de semana y mismo este lunes, recordando la figura, ¿no? Se leyó un preámbulo en la Plaza Central también, bueno, hubo muestras de arte, hubo reuniones también en el local de la UCR y también este debate, ¿no? Y reflexión a 40 años de democracia, y con todo lo que venías diciendo de, bueno, tenemos de cara al balotaje donde hay candidatos, específicamente Javier Milei, que usan estos discursos de negacionismo y que justo a 40 años de democracia un poco nos tiene que llamar a la reflexión. Sí, creo que en el caso de Milei es preocupante, digamos, cómo ponen en duda muchos de los consensos que fuimos construyendo en estos 40 años, uno de ellos el consenso en torno de los derechos humanos, ¿no? Pero, digamos, hay como una deshumanización, una permanente apelación a una especie de absolutismo de mercado que en definitiva tampoco es coherente con una propuesta, o digamos, tampoco refleja una propuesta, ¿no? Parecen consignas aisladas para lograr un impacto y para que se lo escuche y para capitalizar el enojo, que es lo que tantas veces hemos conversado, ¿no? Para capitalizar el enojo y la decepción de una parte importante de la sociedad, cosa que no podemos desconocer, pero con medios que, bueno, justamente son los que ponen en cuestión o los que nos hacen preocupar respecto de la democracia y como un sistema de derecho, del Estado democrático como del Estado de derecho, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que estar muy atentos a cuáles son, digamos, las lógicas que subyacen en estos discursos que presentan estos candidatos, que empiezan siendo una figura así como llamativa para los medios, para el panelismo, diría el profe José Luis Fernández, y terminan siendo posibles máximas autoridades del país sin tener la menor competencia, ni, esto es una opinión absolutamente personal, pero me hago cargo absolutamente de ello, sin tener la menor competencia y sin tener el menor sentido de la institucionalidad, ni de la construcción de consenso, ni de la construcción de diálogo. Sí, Así que me parece que es preocupante, ¿no?
Sí, que esto también se replica en las redes sociales. Justo ayer estaba leyendo que Abuelas de Plaza de Mayo le reclamó a Google específicamente que prohíba los contenidos negacionistas. Esto entiendo que se hace así en Alemania, por ejemplo, que sobre lo que es redes sociales e Internet. En Alemania los contenidos, digamos, que niegan todo lo que pasó allí con el nazismo, es como prohibido. Hay algo que se... Sí, está penalizado. Claro, está penalizado. No se puede. Nosotros en nuestro país no está penalizado, Uh-huh. y de hecho hay una serie de discusiones respecto de esto, ¿no? De si hay que prohibirlo o hay que penalizarlo, Uh-huh. o eso implica coartar la libertad de expresión. Bueno, Claro. es una discusión que algunos la tienen, digamos, zanjada, como Alemania, y en otros ámbitos no, aún se sigue discutiendo, pero me parece que ahí es interesante también, digamos, diferenciar una libre opinión de un discurso de odio o de Claro. un discurso negacionista, ¿no? Son cosas diferentes, y creo que es una discusión que bien vale la pena que avancemos en darnos, ¿no? Uh-huh. Bien. Pero bueno, en este concierto general estamos yendo hacia el balotaje. Sí, tal cual. ¿Algo más querías agregar? No, una curiosidad les comento, porque Dale. si hay una cosa que me emociona aún hoy, y me parece que digamos que también Alfonsín es una figura, es el padre de la democracia, es una figura, me parece fantástico que Uh-huh. Carrascal lógicamente lo recuerde y lo homenajee y destaque su figura, pero me parece que es una figura importante para todas las argentinas, los argentinos. Sí. Y me parece que en ese sentido también ha sido como una nota de color. Alfonsín, cuando cerró su acto la 9 de julio, un acto multitudinario que hubo en octubre del 83, antes de la elección, hacia el fin del discurso recitó el preámbulo de la Constitución Nacional con algo que se conoce hoy como el rezo laico de Alfonsín, que Uh-huh. yo la verdad que lo vuelvo a escuchar y me emociona, pero de verdad, al punto que se me cae la lágrima, no de dolor, sino de emoción real y Sí. sentida de lo que esto implica. Y justamente hace pocos días, Massa, cuando estuvo en la Asunción de Jaldo, en Tucumán, Uh-huh. recreó ese rezo laico y lo volvió a entonar. Ah, Que mira. nada, que me disculpe Massa, me gustaba más la entonación de Alfonsín, pero no, voy a lo que digamos, a lo que eso significa también, ¿no? A un llamado, digo, porque también vienen desde Unión por la Patria hablando de la construcción de un gobierno de unidad, digo, ojalá Uh-huh. sea posible, Sí. ojalá, creo que que esa también es una deuda pendiente que tenemos argentinos y argentinas, de trabajar en unidad, más allá de que no pensemos todos lo mismo, no estemos todos de acuerdo, pero sí hay, digamos, consensos básicos que tenemos que defender y que trabajar conjuntamente. Pero me pareció, la verdad me gustó cuando lo escuché y me sorprendió un poco, pero bueno, también entendamos que es un guiño electoral, Obvio. además de lo que entiendo será un convencimiento del candidato, ¿verdad? Sí, sí, tal cual, tal cual. Como decías vos, bueno, capaz que te gusta más la primera versión, pero entendemos que este Pero es una candidato... cuestión de oratoria, no de concepto. Creo que el concepto Claro. es en algún punto compartido, y después, bueno, mejores oradores más duchos o menos, o con diferentes características, ¿no? Digo, Massa es un político profesional y está más que preparado, Sí. más allá de que, bueno, puede ser una figura que ha sido discutida siempre dentro de su propio espacio político, pero bueno, me pareció interesante y hasta simpático cómo recuperaba, insisto, también como un guiño electoral, el rezo laico de Alfonsín. Así que, Bien. nada, para estos días viene bien volver a escucharlo. Dale, buenísimo. Entonces tenemos ahí una recomendación para ir a escuchar. Seguramente está en YouTube o en todas las redes sociales. Así Sí, que... sí. En estos días además se lo ha vuelto a presentar en múltiples medios, y en Uh-huh. YouTube, si lo buscan enseguida va a aparecer. Pero Bien, buenísimo, Constanza. Bueno, ¿algo más querías agregar? no, creo que
Ya estamos. Es más que suficiente. Reflexionemos sobre la importancia de la democracia como sistema de derechos, del Estado democrático de derechos. Bueno, eso, tenemos unos días para pensar sobre este tema. Dale, buenísimo. Entonces, sí, tal cual, me llevo esa reflexión y obviamente invitamos a todos nuestros oyentes del otro lado a que reflexionemos sobre estos 40 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina. Te mando un abrazo, Constanza. Bueno, un abrazo para ustedes, que estén muy bien. Dale, hasta luego. Bien, ahí escuchábamos a Constanza Caffarelli, doctora en Ciencias Políticas y licenciada en Antropología, que nos traía su columna de análisis análisis político, y hablábamos sobre esto, ¿no? Sobre la democracia en Argentina, los 40 años ininterrumpidos en nuestro país, y hacíamos un poco de historia, ¿no? Sobre la figura de Alfonsín y sobre estos discursos negacionistas que actualmente otra vez parece que volvieron a reflotar de alguna forma y da a esto, ¿no? A reflexionar sobre todo lo que le costó a la Argentina, esto que decía Constanza, ¿no? De muchas interrupciones en la democracia, bueno, todo lo que nos costó llegar hasta hoy y tener presente eso a 40 años de democracia.